Qué gusto estar nuevamente en contacto con ustedes, amigos. Bueno, se ha resuelto de una buena vez este conflicto nacional que llevó al país realmente a niveles extremos de violencia, extremos en cuanto a posiciones. Realmente el diálogo, la negociación fue bastante tensa el día de ayer en horas de la noche, pero finalmente el presidente Lenín Moreno se dio ante lo que era un pedido realmente evidente de, creo yo, una gran mayoría del país. Queda claro un mensaje, y es que cuando se trate de decisiones tan sensibles, se hubiera evitado todo este caos con una sencilla decisión que era socializar, no con las élites, no con sectores de la oligarquía, ni tampoco con sectores cercanos al gobierno, sino con la sociedad ecuatoriana. El pueblo ecuatoriano es el que tenía que decidir con sus representantes, con todos quienes están cerca al pueblo, con las juntas parroquiales. Se tenía que decidir, por ejemplo, con los representantes en la Asamblea Nacional de los distintos sectores, con los distintos partidos políticos. Se tenía que buscar a todas las áreas estratégicas de la sociedad para poder tomar una decisión tan sensible como la que se tuvo que elegir en los últimos meses y que derivó nada más y nada menos que en 7 muertes y más de 200 heridos. Realmente es muy preocupante el panorama de ahora en más respecto del decreto que anula al 883. Esperemos que ese decreto sí vaya en línea de lo que las grandes mayorías solicitan, y es que simplemente lo que se está pidiendo es que sea justo el decreto, que no sea beneficiario para ciertos sectores. Ayer fue muy pobre realmente la alocución de todo el lado del gobierno, ¿ah? Aunque a veces uno no entiende qué hacía, por ejemplo, el contralor ahí, sí, como mediador, podrán decir, pero casi, casi que como un ente cercano al Ejecutivo. No se puede entender muy bien qué es lo que hacía ahí Pablo Celi. Pero desde el otro lado, también, ¿no? Qué grandes reacciones las de Jaime Vargas, qué digno lo de el señor Isa, qué digno realmente escuchar a los hermanos indígenas que ayer también recibieron un llamado de atención, creo yo, bastante sensato desde el lado del gobierno cuando se pidió no más violencia. Esa no es la manera, ese no es el camino, pero bueno, se ha llegado de una u otra manera al diálogo y eso se dilató tanto por la inacción del gobierno. Qué pobre escucharlo a Richard Martínez, siempre haciendo notar esa falta de criterio a la hora de hacer sus análisis, porque él mismo se deja en evidencia a él y al gobierno. Dice, estamos preocupados por, y se nota que el presidente repite lo mismo, ¿no? Estamos preocupados por el contrabando de combustibles, estamos preocupados porque se benefician los más ricos del subsidio del combustible. Entonces vamos a encajarles a todos en la misma bolsa el retiro del subsidio. ¿Por qué en lugar de militarizar Quito no militarizan las zonas donde se debe identificar? Porque es su trabajo junto con la señora ministra de Gobierno y el señor Jarrín, que es el señor ministro de Defensa, revisar dónde se tiene que poner, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas para evitar el contrabando. ¿Cuánta plata nos ahorraríamos y cuántas muertes hubieran ahorrado? ¿No? Si ellos mismos saben el problema, no saben darle la solución, que es muy distinto. Y además señala el señor Martínez, dentro de sus palabras, un análisis tan sesgado, ¿no? Siempre diciendo que él no quiere beneficiar a los pobres cuando él pertenece, que él no quiere beneficiar a los ricos, perdón, cuando él pertenece justamente y representa a las cámaras de comercio. Él representa al señor Arosemena, al señor Alarcón, a todo el conglomerado empresarial del país al que realmente esta medida iba a beneficiar. Ojalá se traten los aspectos laborales de la medida, que eso es vital, porque se ha favorecido de manera irresponsable, se le ha restado derechos a los trabajadores y eso creo que también es un tema que se debe analizar. Finalmente, desde el sector de Jaime Vargas, desde el pueblo indígena,
que representa gran parte del pueblo ecuatoriano, aunque muchos dicen no, bueno, en todo caso, estamos en un contrapeso y eso hace que todos tengamos una voz que nos represente. Ayer el señor Vargas también dijo algo muy importante. Tienen que dimitir a su cargo la señora ministra de Gobierno y el señor ministro de Defensa por todas las muertes que se han ocasionado y la violencia, la represión que hubo de parte de las fuerzas de seguridad. Ojalá no se tenga que llegar a que el señor Moreno, el presidente de la República, les pida la renuncia. Tengan un poco de dignidad y comprendan el momento histórico del país y den un paso al costado ante lo que evidentemente ha sido un acto en el que se les fue la mano, porque del otro lado hubo violencia, hubo un montón de cosas, pero lo que sí debemos destacar es que no hay ni un solo uniformado muerto. Habrá muchísimos heridos como los hay del otro lado también. Se le fue la mano a los indígenas y se le fue la mano a la policía, pero más a la policía que en el uso innecesario en algunos casos de la fuerza terminaron con la vida de varias personas. Aunque la ministra tendrá que explicar por qué dice que esas muertes no corresponden justamente a actos violentos de la policía. Bueno, lo escucharemos, ni del ejército. Cierro simplemente diciendo, en esta locura que hemos vivido estos días, el gran perdedor es el correísmo, en buena hora, porque intentaron desestabilizar la democracia. Escuché una entrevista a Guillermo Lasso y dijo él de manera importante en Radio Pichincha Universal: aquí yo no quiero, la gran diferencia es que a diferencia de los golpistas, dijo él, señalando evidentemente al correísmo, yo no estoy pidiendo que el presidente renuncie ni se lo saque. Yo con todo lo que ha pasado, quiero por el orden democrático que él termine su mandato. Y eso me parece destacable. Dentro de todo lo que ha ocurrido, algo bueno salió desde el lado de la derecha del país. Amigos, nos reencontraremos muy pronto. Les envío un gran abrazo.